aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a todas las naciones. Isaías 42:1. Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 9, servir y salvar. Agradecemos a Esmeralda por su participación con el versículo de memoria de esta semana. De los capítulos 41 al 45, en Isaías se nos presentan tres personajes especiales. A los tres se les denomina como siervos. Sin embargo, vemos que hay características que los distinguen. Al final de esta lección hicimos énfasis precisamente en el siervo que consideramos que es el más importante, pero a partir del capítulo 41 encontramos la mención de un siervo especial que tiene que ver con el pueblo de Judá, el segundo siervo que tiene que ver con Jesús y el tercero con Ciro. Y vamos a ir explicando poco a poco cómo podemos identificar quién es quién y qué características tienen, ¿ok? Vamos rápidamente al primer versículo que lo encontramos en Isaías 41, 8 al 9. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El siervo presentado aquí es identificado sin lugar a dudas con el pueblo de Dios. En ese momento, Israel y Judá. Acuérdense que está hablando de una descendencia especial de Jacob o de Abraham. ¿Okay? Entonces, aquí no tenemos ninguna tela de duda. ¿Okay? Aquí el Señor está hablando de su pueblo escogido. Vemos cómo el Señor ha amado a su nación. Recordemos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que Isaías escribía estos libros, había muchas tribus, había muchos pueblos diferentes, muchos pueblos sumergidos en el paganismo, en la idolatría, en cuestiones que estaban completamente alejadas de Dios. Entonces el Señor iba a tomar un grupo de hombres, un grupo étnico, el cual iba a ser distinguido no solamente por su poderío, por la misericordia que Dios iba a tener con él, sino que ellos iban a reflejar sin lugar a dudas el carácter de Dios. Recordemos que lo que está en conflicto en este mundo es precisamente el carácter de Dios. Entonces íbamos a encontrar a un pueblo que sí cumplía los mandamientos de Dios, que sí cumplía las ordenanzas divinas enviadas a través de sus profetas, enviadas a través de sus reyes, enviadas a través de esa protección, ese manto protector de Dios. Si ese pueblo reflejaba todos esos atributos que el Señor quería que distinguieran de todas las demás naciones, entonces los que estuvieran alrededor del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, iban a identificar que ese pueblo era distinto y buscarían unirse a este pueblo. Vemos que hay una gran distinción en la forma en que podríamos decirlo, el evangelismo se realizaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había una nación especial que era tomada por Dios para ser distinta. Y todos los que estuvieran influenciados por ellos iban a pedir acercarse a esta nación y se iban a unir mediante, por ejemplo, la unción de las personas a través de la circuncisión. Entonces, de esa manera iban a pertenecer, no iba a ser exclusivo el pueblo judío. O sea, el pueblo judío tenía características especiales, era muy bueno, sin embargo, no era distinguido solamente por ser judíos, sino que eran distinguidos porque Dios a través de ellos iba a que todas las naciones fueran impresionadas por el poder de Dios y quisieran unirse a Él. En el Nuevo Testamento vemos que entonces es distinto. Ahora nosotros, los apóstoles, a través de la predicación del Evangelio, todos son enviados ahora a llamar a las personas para que acepten a Jesús. Y a través de muchas naciones, de muchos pueblos, de muchas lenguas, el Evangelio iba a ser esparcido. Que ya no solamente en una nación, sino que ahora se iba a expandir a todo el mundo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, en el caso de Isaías, Dios hace una distinción muy especial. Lo llama de una manera tan tierna al pueblo de Dios, lo llama de una manera tan protectora, que vemos que a pesar de que ellos estaban cautivos en Babilonia, a pesar de que ellos habían sufrido demasiado con la invasión de Asiria, con la invasión de Egipto, con el cautivo, con la cautividad, aún con eso Dios seguía distinguiendo y le decía, no te dejaré, no te desampararé. Vimos la lección pasada, por ejemplo, que decía que te daré mi brazo protector. Como quiera, el Señor siempre estaba acercándose a su nación.
Entonces, en esta primera parte, en el capítulo 41, distinguimos al primer siervo, que es precisamente el pueblo de Dios en aquel tiempo, Israel y Judá. Entonces, uno es identificado por nombre y se refiere exclusivamente al pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero vamos a ver que a partir del capítulo 42, el Señor empieza a dar otras características de un nuevo siervo, un siervo que podemos decirlo anónimo, porque no le da un nombre especial. Aun cuando el primer siervo era innegable que se refería a Judá, el segundo no tiene una claridad de cómo se llama. Sin embargo, por las características vamos a identificarlo. Vamos a Isaías, capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Okay? ¿Quién es este siervo anónimo y cuál es su misión? Aquí voy a poner en pantalla 4 características para que podamos identificarlo plenamente. ¿Okay? Isaías 42:1 dice que impartirá justicia a las naciones. ¿Okay? Isaías 42, 2 al 4 menciona que cumple sus objetivos con silencio y con mansedumbre, que queda callado ante el vituperio, ante los insultos, queda callado. Isaías 42, 5 a 6 dice, sirve como un pacto entre Dios y el pueblo, un acercamiento de Dios nuevamente con su pueblo. Isaías 42, 7 dice, da luz y esperanza al curar la ceguera y liberar a los prisioneros. ¿Okay? La obra de este siervo es comparable también, según Isaías 11 y Isaías 9, con lo que sucedía con la vara del tronco de Isaí. Y vimos en aquella lección que eso se refería precisamente al Mesías venidero, a Jesús mismo. Entonces, no hay ninguna tela de duda en que el Señor está hablando en esta parte, en Isaías capítulo 42, al siervo conocido como el Mesías príncipe, a Jesús. Las características de que iba a unir a su pueblo, las características de que iba a sanar, de que iba a aceptar con mansedumbre, con humildad, todos los castigos que los seres humanos iban a tener con él, solamente nos acerca a precisamente identificarlo como Jesús. Jesús es ese Dios sufriente, pero a través de ese Dios misericordioso que decidió dejar su trono celestial y venir a morar entre esta humanidad para mostrarnos que Dios se preocupa por nosotros, que Dios se preocupa por ti. Si tú no entiendes el sacrificio de Jesús en este sentido, como lo presenta Isaías de esa manera poética, de esa manera hermosa, acuérdense que muchos han querido descartar a Isaías como el autor de estos capítulos a partir del capítulo 40. Sin embargo, vemos que el lenguaje se mantiene casi de la misma manera. Está hablando de un hombre, de un Dios que se acerca al hombre, de un Dios que está pendiente del hombre, que está cuidando al hombre, que en su misericordia nos muestra amor en todos los aspectos. El amor de Jesús es innegable, hermanos. El amor de Jesús se trasciende al entendimiento humano. ¿Cómo puede ser que un hombre que sin conocerte a ti ni a mí decidió entregar su vida, decidió sacrificarse, sufrir? En el capítulo 53 que vamos a ver ya casi en las últimas lecciones, vamos a ver la manera en que el Señor muestra ese sufrimiento de ese gran siervo. Entonces, en este punto, en el capítulo 42, probablemente podemos decir que el Señor está acercándose a la humanidad, está entregando todavía su sacrificio por ti, por mí. No es un sacrificio que haya terminado en la cruz. Acuérdense que Jesús resucitó y también nos está dando la seguridad de nosotros de que vamos a resucitar, pero tenemos que dar el primer paso, que es aceptarlo como nuestro siervo. ¿Okay? Más adelante vemos a partir del capítulo 45 que ahora Isaías ya no nos está mostrando a ese Mesías, ahora se está hablando de un nuevo siervo, y lo más interesante es las características que tiene y cómo lo presenta. Vamos rápidamente a Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Aquí tenemos que hacer tenemos que parar un poco, porque vamos muy rápido, llevamos 9 minutos todavía y ya vamos casi a la mitad. Vamos a parar un poco, por favor. Vamos a entender esto, porque a veces cuando estudiamos la lección la queremos pasar de manera superficial, ¿okay? Ya identificamos dos aspectos importantes de los siervos, ¿okay? El primero, identificado como Judá. Ya no vamos a detenernos en eso. El segundo está hablando de Jesús y vamos a ver en la parte final de la lección que retoma ese aspecto.
Pero aquí en la parte central de la lección, en los días que están en la semana, encontramos la identificación de un nuevo siervo. Y este siervo, ¿cómo puede adquirir las características de siervo? Es más, si nosotros empleáramos el lenguaje hebreo, entenderíamos que está hablando de un Mesías también, de un ungido de Dios. Y aquí sí hay una identificación muy clara, porque incluso menciona el nombre de ese siervo, de ese Mesías venidero, de ese ungido de Dios, que es precisamente Ciro. ¿Quién fue Ciro? Bueno, aquí voy a poner una fotografía de Ciro, que fue un gran emperador que liberó, un emperador persa, que liberó al pueblo de Israel de Babilonia. ¿Okay? ¿Cómo es posible que Dios llame Mesías o ungido a Ciro, siendo que era un rey persa? Podríamos decir, bueno, si venía de la raíz de Judá, si venía de la raíz de Jacob, de la familia, bueno, se le podía identificar como Mesías. Pero estamos hablando de aquí en un lenguaje hebreo antiguo, se está llamando también siervo o Mesías a precisamente a Ciro. ¿Okay? Para entender esto tenemos que identificar primero que en Israel se ungía a dos personas, dos tipos de personas. ¿Okay? Se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes, y en algunos casos muy especiales también a los profetas. Esos eran los ungidos por Dios en el pueblo de Israel. ¿Okay? El ungido por antonomasia, el Mesías, unifica todas estas funciones en sí mismo. Él es sacerdote, él es rey y él es profeta. Estamos hablando de Jesús. Sin embargo, Ciro es ungido de una manera especial para un fin único y especial. Es para lo único que él, podríamos decirlo en el lenguaje bíblico, nacería, que es para liberar al pueblo de Dios. Vamos a ver la siguiente cita bíblica, por favor. Dice aquí Isaías 44:28. ¿Qué dice? De Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundada. ¿Cuál es la función para lo cual fue ungido por Dios Ciro? Bueno, tenía que liberar al pueblo de Israel de Babilonia. ¿Okay? Cuando él invade Babilonia, lo primero que dice es secar el Éufrates para tomar la ciudad de Babilonia. A través de esa estrategia militar pudo lograr que se rindiera. Recordemos también que Babilonia ya había estado perdiendo su esplendor, y entonces en el momento justo en que Dios determinaría que el pueblo de Israel tendrá que salir, aparece Ciro en la ecuación bíblica. No solamente liberó al pueblo de Israel de Babilonia, también permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén había quedado destruida, estaba sola, estaba en ruinas. Y entonces Ciro autoriza que salgan, no solamente que salgan, sino que proveyó todo lo necesario para la reconstrucción del templo. Un rey persa, que podríamos decir, bueno, ¿para qué relación podría tener Persia con Judá, con Israel? Pues ninguna, si eran más poderosos. Sin embargo, Ciro, de manera inteligente, de manera sabia, hizo que ese pueblo regresara a su esplendor, regresara a tener otra vez su soberanía, para mostrarle a todas las naciones la magnificencia de este rey. Así que Ciro indudablemente cumplió las funciones por las cuales Dios lo señaló, aunque él nunca supo. Yo quiero pensar eso, porque me pongo en los pies del rey persa. No quiero pensar que él nunca entendió que Dios lo había tomado de manera especial. De hecho, la profecía de Ciro fue señalada 150 años antes de la aparición. Es más, ni siquiera había nacido y ya estaba señalado por Dios a través de Isaías. Qué increíble que el Señor, a través de esta profecía, de una manera tan clara, que incluso menciona el nombre de ese rey. Muchos han querido decir que es imposible que en la Biblia aparezca el nombre de Ciro 150 años de que apareciera. Es imposible para ellos. Sin embargo, por ejemplo, aquí les voy a poner una foto. Está el cilindro de Ciro, que es uno de los vestigios arqueológicos más antiguos que existen, que señalaba precisamente el nacimiento de este rey. También vemos que hay vestigios arqueológicos, por ejemplo, como los rollos del Mar Muerto,
nos afianzan que el autor del libro de Isaías fue precisamente este profeta hacia el siglo 7 a.C. Entonces, todas estas muestras, estas pruebas, nos señalan que Dios tiene el control de todos los eventos, que puede tomar un rey pagano y convertirlo en ungido por él para que cumpla una función especial por su pueblo. Eso me da esperanza, hermanos, porque sabemos que los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir a esta generación son tiempos de preparación para eventos futuros sumamente difíciles. Sin embargo, vamos a ver que así como Dios usó a Ciro para liberar a su pueblo, va a usar personas que no sabemos en estos momentos para qué, pero las va a usar de una manera especial para proteger al pueblo de Dios en la persecución, en la última persecución, en los eventos finales. ¿Cómo? No lo sabemos. Lo que sabemos es que el Señor está al control de todo. Y aun cuando han querido decir que esta profecía es imposible de cumplir porque menciona el nombre, podemos decir el nombre y apellido del libertador, el Señor tiene suficiente poder para hacer esto y más todavía. Eso nos habla mucho de que nosotros estamos de un Dios poderoso, nada nos puede faltar. Vamos a ver lo que dice Conflictos y Valor del 8 de septiembre. Cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes de que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, cuando leyó el mensaje que le dirigía el gobernante del universo, su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había asignado. Dejaría ir libres a los cautivos judíos y les ayudaría a restaurar el templo de Jehová. En una proclamación escrita que se publicó por todo su reino, Ciro dio a conocer su deseo de proveer para el regreso de los hebreos y para la reedificación de su templo. La sierva de Dios nos da estas palabras como una muestra de que al final Ciro comprendió, al final de su vida comprendió cuál era su misión. Así que Dios muestra de manera extraordinarias en la historia de la humanidad. ¿Okay? Así como si estudiáramos más a profundidad otras profecías, encontraríamos el mismo principio. Vamos a ver Isaías 49:6, por favor. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí en el capítulo 49, Isaías regresa a ese Mesías anónimo que nosotros hemos identificado como el Señor Jesucristo. La misión que Isaías estaba señalando aquí que tendría ese ungido, ese Mesías, era sumamente complicada. Fíjense nada más, vamos a hacer como una enumeración de algunas de las cosas que se mencionaba en este capítulo, en el capítulo 49. Por ejemplo, en el versículo 1 se dice que fue llamado desde el vientre, lo que se cumplió en Lucas 1:31. El versículo 2 tiene en su boca una espada aguda, la verdad, como dice Apocalipsis 1:16. Dios se gloriaría en él, como sucedió en Lucas 3:22, cuando es bautizado Jesús. En el versículo 4, su mensaje no sería aceptado, como dice Lucas 9:22, muchos lo escucharon y no lo aceptaron. En el versículo 5, atraería a las tribus de Israel, lo que se cumplió en Juan 12:32. También el versículo 6 sería luz para las naciones, como dice Juan 8:2 y 9:5. Y el versículo 7 sería menospreciado y abominado, como vemos en los registros bíblicos de Mateo 26, 67, Marcos y Juan. Que a pesar de la difícil de la misión, de las características que ese Mesías tendría que cumplir, de las partes en la historia, en su historia, en su vida, en las cuales tendría que sufrir, a pesar de todo eso y del rechazo, sobre todo, lo más increíble es cómo Jesús fue rechazado en su tiempo. Y esto es algo que podríamos hacer varios comentarios. Pero yo nada más quisiera que hicieras un momento de reflexión. ¿De qué manera estamos rechazando en estos tiempos el llamado de Jesús, el llamado de ese Mesías? Qué importante es el sacrificio de Jesús en tu vida. ¿Conoces de Jesús? ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes? Tienes en tu mente la figura de Jesús crucificado. ¿Qué te atrae eso a tu mente y a tu corazón? ¿No te vas nada? ¿No te hace sentir nada? Si no te hace sentir nada, entonces el sacrificio de Jesús para ti no significa absolutamente nada, porque no sientes nada de reconocer a Jesús como un ser que se sacrificó por ti y por mí. Sin embargo, cuando tú reflexionas en el sacrificio de Jesús y ves la manera en que Él fue llevado a la muerte, la manera en que Él fue traicionado por sus propios amigos, la manera en que la gente cual Él había
liberado del demonio, se le había sanado, fueron las mismas que estuvieron gritando que lo crucificaran. Vieron cómo los dirigentes, los cuales tenían la sabiduría, tenían el conocimiento bíblico, tenían el control de todo lo que sucedía de la política en esa región, ellos fueron los principales provocadores para que llevaran a la muerte a Jesús. ¿Cómo puede ser que en el seno de la religión, que en el seno de la iglesia se rechazara de esta manera al Mesías, que no se había identificado ya desde hace muchísimos años a través del libro de Isaías y muchos libros más del Antiguo Testamento, que Él era el Mesías? ¿Cómo no pudieron encontrarlo? ¿Saben por qué? Porque el pecado ha hecho que nos alejemos tanto de Dios, hace que nuestra mente se nuble tanto que cuando Dios se muestra de manera abierta, lo primero que hacemos es rechazarlo. Lo primero que hacemos es dejarlo a un lado. No queremos saber de Jesús, porque encontrarse con Jesús es encontrarte con tu humanidad pecaminosa. Es reconocer que lo necesitas y lo que tiene esta humanidad es que en estos tiempos no queremos aceptar que necesitamos a un Dios. No queremos aceptar que necesitamos la salvación. Queremos vivir de manera independiente. Y esa es la filosofía del mundo actual. De ser autónomos, no necesito a nadie más, yo me valgo por mí mismo, soy único y yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Pero cuando encontramos que necesitamos a Jesús es cuando lo rechazamos. Y es por eso que quisiera que reflexionaras que Jesús debe ser una realidad en tu vida. Jesús debe ser algo que realmente te mueva a cambiar, que te mueva a mover todos esos sentimientos, a remover todo tu ser para entregarlo completamente. Por ejemplo, lo que dice exaltar a Jesús del 28 de mayo. Dice nada más: en el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía a buen ánimo. Cuando hayamos nacido de lo alto, habrá en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, el sentir que le indujo a humillarse a fin de que pudiésemos ser salvos. Quizás en esta vida no alcanzaremos a comprender todavía, aun cuando lo queramos, el inmenso amor que tiene Jesús. Pero ¿saben qué? En la patria celestial tendremos la eternidad para entenderlo. Y entonces nosotros seremos testigos de que a pesar de nuestro rechazo, a pesar de nuestro pecado, Jesús siempre ha estado con nosotros y ha estado contigo también. Quiero orar por ti para terminar nuestro repaso de este día, pero también quisiera que pudiéramos tener un momento de reflexión. ¿Necesitas a Jesús? ¿Cuánto tiempo más vas a estarlo rechazando? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir humillando a Jesús? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir hablándote y mostrándote tus manos atravesadas por esos clavos por amor a ti? ¿Y cuánto tiempo más vas a decirle: no te quiero, quiero seguir mi vida? Créeme que nadie tiene la vida asegurada. Y quizás dentro de poco ya no estés aquí. Y ese sacrificio hermoso y ese premio que Dios te quiere otorgar jamás será recibido por ti. Yo quiero que tú lo recibas y quiero que oremos para que en este día tú puedas encontrarte con Jesús como debe ser. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Vamos a empezar un nuevo día y queremos empezarlo con tu bendición, pero de manera especial, que sea a través del sacrificio de Jesús lo que pueda conmover nuestros corazones y nos mueva a la reflexión, pero sobre todo nos ayude a encontrarnos con Él diariamente. Quédate con cada uno de mis amigos que están aquí conectados. Permite que ellos puedan compartir también estos mensajes con otros, pero sobre todo que ellos puedan sentir en su corazón la necesidad de entregarse diariamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Tengan un muy feliz sábado.